Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Bueno, antes de nada, dar las gracias a, sobre todo, a la Cátedra Europa por acercar las dos orillas una vez más, Europa, América Latina. Y si Cátedra Europa acerca las dos orillas, pues el OEC, representado en su director Elías Said y todo ese equipo, pues tiende los puentes para que todos nosotros podamos estar aquí, compartir nuestras experiencias y bueno, pues presentarles algunos de los proyectos en los que colaboramos y en los que estamos trabajando conjuntamente. Bien, en los próximos minutos trataré de no alargarme porque, bueno, además Elías se ha quedado por aquí cerca y eso quiere decir que puedo ganarme el primer aviso en cualquier momento, con lo cual, aunque el título es largo, yo trataré de ser breve. Esto forma parte de un proyecto en el que, bueno, colaboro, como ha dicho Elías, como asesor internacional y que, bueno, voy a plantearles algunas cuestiones, algunas ideas que tienen que ver con algunos datos que se han recabado, son todavía, por el momento, algunos resultados previos, no definitivos, y además de todo el proyecto que estamos trabajando, solo les voy a presentar una pequeña parte que es el instrumento con estudiantes. En cualquier caso, como ven, el título de la ponencia es Acceso y gestión de los recursos digitales en las aulas, un análisis de la desigualdad digital en alumnos de diferente procedencia social. Bueno, vamos a ver cuál es el contexto, por qué nace este proyecto y esta idea. Aquí en Colombia, como bien sabrán ustedes, pues hay una importante impulso política desde hace al menos 2 décadas de difundir las nuevas tecnologías a nivel de la sociedad y especialmente en los centros educativos. Y evidentemente, como cualquier política, como cualquier actividad que trata de llegar a alcanzar algunos objetivos, es necesario proyectos, es necesario que haya una medición de cuán efectivos están siendo esas políticas, en definitiva, si se está consiguiendo lo que se buscaba. Bueno, pues este proyecto del que formo parte, y como ven, bueno, en la parte inferior de la diapositiva tienen el título también bastante extenso, Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo de la región Caribe colombiana, el caso de Barranquilla y Cartagena. Bueno, pues en eso estamos trabajando. Como les decía, solo voy a hablarles de una pequeña parte de este proyecto, que es el instrumento que hemos utilizado con estudiantes, y además, dentro de todos esos estudiantes a los que le hemos pasado un cuestionario, en este caso les voy a presentar los datos de los alumnos de 5º grado. Bueno, lo que hemos trabajado es una metodología estrictamente cuantitativa a través de un cuestionario, 45 preguntas sobre uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de estos chavales, podríamos decir, de estos jóvenes en sus instituciones educativas, pero también les hemos preguntado por sus usos fuera del aula, es decir, qué hacen o qué usos le dan a estas tecnologías de la información y la comunicación fuera de las aulas. La población de estudio eran instituciones educativas oficiales y lo que hicimos es un muestreo por conglomerados, llegando a 72 instituciones, y en este caso, solo de alumnos de 5º grado, se entrevistó o se les pasó un cuestionario a 760 alumnos, como ven, con un margen de error del más o menos 3,5%. Bueno. Cuestiones que nos planteamos o cuestiones que voy a abordar en esta presentación. Por una parte, a nivel más general, ¿cuáles son los usos y aprovechamiento que se le está dando, que le están dando cuáles son los usos a través de sus percepciones? Recordemos que, como todo cuestionario, estamos hablando de un autoinforme, es decir, nos están dando su percepción, sus opiniones sobre lo que ellos mismos hacen o sobre lo que ellos mismos perciben. Esa sería una primera cuestión, un primer objetivo, y por otro lado habría otro objetivo que da origen a esta comunicación, que tiene que ver si más allá del nivel de la generalidad, si podemos encontrar diferencias en el aprovechamiento, en el uso, dependiendo de la procedencia social de los alumnos. Es decir, si esto podría estar creando una distinción o podría ser una variable moderadora del efecto que están teniendo estas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues ¿en dónde estamos? Me imagino que convendrán conmigo que no
sería no es una cuestión excesivamente novedosa si les digo que vivimos en sociedades de la información y que por tanto las nuevas tecnologías, ya no decir nuevas quizá tampoco, sino tecnologías de la información y la comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana. Obviamente apropiarse, integrar las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida supondrá tener mayores oportunidades en una sociedad que demanda el uso, las competencias de estas tecnologías de la información y la comunicación, y no hacerlo o no tener la posibilidad de utilizarlas o no de utilizarlas de una manera o no apropiarse, no integrarlas en nuestra rutina cotidiana, podría llevarnos a un riesgo de exclusión social. Obviamente esta necesidad de que nos formemos, de que tengamos competencias con nuevas tecnologías o con tecnologías de información de la comunicación es una nueva oportunidad para el sistema educativo, pero también plantea importantes retos. Para empezar, si hay tecnologías emergentes, como dicen Adel y Castañeda, debería haber también pedagogías emergentes. Es decir, que ya no podemos o no deberíamos hacer lo mismo que hacíamos antes en las aulas de cualquier centro educativo. Es decir, probablemente, y en muchos casos se está haciendo, parece que los recursos están llegando, parece que cada vez más las aulas tienen pues todo tipo de tecnología a nuestro servicio, pero muchos docentes todavía se han quedado anclados en pedagogías que podríamos llamar tradicionales, es decir, pedagogías en las que pues el docente se sigue constituyendo como ese depositario de todo el conocimiento y que lo transmite, y por tanto hacemos las mismas cosas pero con la mediación de la tecnología. Probablemente lo que tendría que llegar, y algo en lo que estamos trabajando y que se está haciendo muy bien, es pasar de esa transmisión a ser facilitadores, es decir, a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación dentro de las aulas con usos significativos, sustantivos, y por tanto darle también, o que el profesor o el docente se convierta en un facilitador y los estudiantes tengan un papel protagonista dentro de su propio aprendizaje. Y precisamente cuando les preguntamos a los chicos cuál es su percepción sobre la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje constructivista, en este nuevo modelo de aprendizaje, alumnos de quinto grado, es decir, de aproximadamente 10 años de edad, normalmente 10, 11 años de edad, ya tienen claro que estas tecnologías son importantes en este proceso de aprendizaje constructivista. Ya tienen claro, muchos de ellos, que estas tecnologías les pueden ayudar a identificar, a conocer los problemas y a resolverlos. Ya les tienen claro que pueden generar nuevas ideas en ellos, es decir, que les ayudan a construir nuevos conocimientos, a ser más creativos. En definitiva, pues ya han integrado esa idea de que es importante esas tecnologías en este aprendizaje constructivista. Y obviamente la explicación es clara, son nativos digitales, ya han nacido con las tecnologías, es decir, se han socializado en estas tecnologías y por tanto es normal que entiendan que las tecnologías tienen que formar parte de su propia educación. Como ven, algunos datos muy generales, 7 de cada 10 prefieren las clases donde el profesor utiliza TIC, el 80% piensa que son necesarias para su educación, y en definitiva esto nos debería hacer pensar que es necesario aprovechar esa inercia, es necesario utilizar estas tecnologías y a utilizarlas desde esta perspectiva de aprendizaje constructivista, no simplemente reproducir modelos pedagógicos tradicionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que, aunque ellos lo tienen claro, cuando les preguntamos si utilizan sus profesores estas tecnologías, nos encontramos con que ya solo el 40% reconoce o afirma recibir clases donde las tecnologías median ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que es más, para aquellos, y esto es un aspecto desde mi punto de vista interesante o importante, incluso aquellos que sí que reciben o reconocen que reciben clases o que participan en este modelo de aprendizaje constructivista a través de las TIC, muchas veces casi la mitad de ellos no saben exactamente en qué colaboran para su formación. Es decir, que parece que hay una distancia entre expectativas, deseos, realidades, donde evidentemente la figura del docente es
vital, fundamental. Es necesario que los docentes, muchos de ellos inmigrantes digitales, por seguir con la terminología de Prensky, también se adapten, es decir, que interioricen, integren esas tecnologías y consigan hacer un uso significativo de las mismas. Bueno, pues a nivel general esto es lo que les quería contar. Vamos con algunos aspectos que tienen que ver con la distinción a través de la procedencia social de los alumnos. Bueno, en primer lugar me gustaría distinguir, creo que ya muchos de ustedes conocerán estos dos términos, sobre todo el de brecha digital, digital divide, pero que fundamentalmente es un término que nos sitúa ante diferencias de acceso, es decir, poder acceder o no a estas tecnologías de la información y la comunicación. Pero cada vez más ya se habla, y esto en cualquier caso en los centros educativos nos encontramos que hay, y a partir de un inventario que se ha hecho en las instituciones oficiales de esta región atlántico, nos encontramos que los centros en su mayor parte tienen ya muchos de estos recursos, tienen ya posibilidades de conexión, de conectividad, pero es importante también ir más allá de esa desigualdad o de esa brecha digital en el acceso, es decir, se tiene o no se tiene, parece que ya esto se ha superado en cierta manera, y ir a ver cuáles son los usos, es decir, entrar en lo que se podría denominar desigualdad digital. Más allá de tener o no tener, hablar de si los usos y aprovechamientos son los mismos, porque esto probablemente es lo que nos va a dar en el momento actual las diferencias sustanciales entre unos y otros. Bueno, pues aunque no sé si se ven o se aprecian muy bien los datos, solo he seleccionado algunos de estos recursos y algunos de estos aparatos que todos nosotros podemos utilizar. Lo que se hizo es estratificar a la población o preguntarles a los alumnos de qué estrato social. Al final es una autopercepción de su clase social, de su procedencia social, y por tanto aquí ya tenemos un posible sesgo, pero en cualquier caso nos ayuda a interpretar o a hacernos una idea de la realidad social de estos chavales. Si cruzamos el estrato social de procedencia, bajo, medio y alto, por la frecuencia de uso, nos encontramos que, de manera general, los estratos más altos tienen mayores frecuencias de uso. Si hablamos de que la frecuencia, o si pensamos que la frecuencia de uso puede generar mayores competencias, estaríamos hablando o estaríamos entrando en este terreno de la desigualdad digital, porque muchos de estos alumnos no tendrían posibilidad de hacer un uso intensivo de las tecnologías. Además, si les preguntamos también por los lugares de acceso, nos encontramos también que paralelamente, obviamente, parece que algunos alumnos, sobre todo aquellos de clases sociales más bajas, tienen un acceso discontinuo, es decir, no pueden acceder en todo momento y en todo lugar, sino que normalmente lo hacen en determinados espacios, como pueden ser las aulas o como pueden ser espacios públicos como los cibercafés, mientras que los alumnos de clases sociales más elevadas se encuentran o tienen esa posibilidad de un acceso continuo. Y por tanto, si hablamos de nuevo en competencias, si estamos hablando de adquirir competencias, la frecuencia de uso es importante, el lugar de acceso también es importante, nos encontraremos con que hay una cierta distancia social en esas frecuencias. Pero es interesante ir más allá de nuevo, de esta idea del acceso, porque es verdad que el acceso es importante, pero desde nuestro punto de vista lo que hay que medir es la desigualdad digital, si hay desigualdad digital, si realmente los usos y aprovechamientos están siendo diferentes. Y en este sentido, en un primer momento, quizá de manera paradójica, nos encontramos que los usos más académicos, más relacionados con las tareas de clase, son precisamente aquellas clases de estratos más bajos y medios, tienen usos mucho más académicos que aquellos de estratos más altos, donde el factor lúdico o el uso lúdico de las nuevas tecnologías también, o de estas tecnologías de la información y la comunicación, también podría estar teniendo o también está ganando espacio a esos usos que a nosotros nos parecen más interesantes, sobre todo dentro del ámbito educativo. Y por tanto aquí nos encontramos con que hay una, si quieren, se está cerrando esta desigualdad digital, porque aquellos alumnos que, si bien no tienen la posibilidad de acceder de manera intensiva o continua en su día a día
a estas tecnologías sí que están haciendo mejores usos o usos más aprovechables desde el ámbito educativo. Y por tanto, esta controversia que al final nos está situando ante un escenario interesante. ¿Qué más les preguntamos? Nos interesaba saber también qué es lo que está ocurriendo en sus hogares, porque al final todos nosotros nos socializamos dentro de un grupo de pertenencia y esto es interesante saber, que nos cuenten, o les preguntábamos que nos dijeran qué competencias tecnológicas tienen sus familias de procedencia, porque finalmente esto también podría estar creando una distinción, es decir, aquellos alumnos que están en familias que tienen un estrato socioeconómico elevado probablemente tendrán más posibilidades de acceso, pero además aquellas que tienen un capital cultural y simbólico mayor también podrían estar teniendo usos más significativos. Usos, cuando digo a usos significativos, me refiero a un aprovechamiento de estas tecnologías dentro del ámbito fundamentalmente educativo. Bueno, pues nos encontramos aquí que, de nuevo, contrariamente a lo que nosotros podríamos esperar en un primer momento, hay una cierta igualdad, por lo menos los alumnos perciben, y de nuevo esto es una autopercepción y por tanto, bueno, pues tenemos que contar con algunos sesgos probablemente, pero nos encontramos con que la mayoría de los alumnos consideran que sus padres tienen unas competencias tecnológicas altas, medias y altas, y esto es interesante porque finalmente esto nos estaría ayudando a reducir, a cerrar no solo la brecha digital, sino también la desigualdad digital. Bueno, pues unas conclusiones muy rápidas y una propuesta final. Ya veo a Elías por aquí, por tanto eso es síntoma de que me estoy pasando de tiempo. Conclusiones. Optimismo moderado. Es verdad que nos encontramos, y ya les decía que eran datos previos, todavía tenemos que trabajar un poco más sobre estos datos, son solo además de alumnos de quinto grado, hemos pasado cuestionario de alumnos de noveno y de 11º grado, pero ¿cuál es este optimismo moderado? Nos encontramos con que se está de alguna manera cerrando esa brecha digital, la desigualdad social o desigualdad digital también parece que empieza a cerrarse, pero nos encontramos con esta controversia que antes les decía, distancia entre realidades y lo que eran las expectativas o los deseos. Todavía muchos docentes no utilizan todos esos recursos como los deberían utilizar o como pensamos que pueden ser usos significativos. Obviamente las TIC son solo herramientas, por sí mismas no pueden cambiar el sistema educativo, es necesario darles esos usos que nosotros queremos. Y para terminar esta propuesta, y esto podría estar un poco en la línea de lo que se ha hablado esta mañana, el modelo TIC-TAC-TEP es un modelo, bueno, aquí referencio a Julio Cavero, pero en cualquier caso es un modelo que ya se está trabajando dentro del ámbito educativo. Nos encontramos con que las mismas tecnologías tienen muchos usos y en este caso tendríamos que pasar probablemente, y esto podría colaborar en mayor medida a reducir esta desigualdad todavía más, en pasar de las TIC, que serían simplemente herramientas de información y comunicación que reproducirían un modelo pedagógico tradicional, es decir, el profesor lo único que estaría haciendo es utilizar estas tecnologías para reproducir ese modelo, a las TAC, que serían tecnologías de aprendizaje y conocimiento, es decir, utilización de estas tecnologías de una manera significativa dentro del ámbito educativo, innovar dentro de la educación. Y por último las TEP, que podría enlazar con lo que nos estaba hablando Felipe Gertrudix esta mañana de comunidades de aprendizaje, es decir, donde el aprendizaje ya no es solo dentro del espacio acotado del aula, sino que es importante que salga fuera. Nos encontramos con espacios ubicuos donde el aprendizaje puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, y esto es importante, es probablemente a lo que deberíamos llegar. Bueno, pues les agradezco su atención, espero haber despertado su interés y bueno, quedo atento al final de la sesión para las preguntas que se puedan suscitar. Gracias.